Hola amigos, que la paz de Dios esté con ustedes, con el gusto de siempre estudiando la palabra de Dios. Todos queremos la bendición, pero muchas veces depende de tiempo y sobre todo de buenas decisiones. Si tú estás por decidir algo importante en esta temporada, seguro esta enseñanza es para ti. Acompáñame. En Deuteronomio capítulo 11, el día de hoy vamos a estar viendo parte de lo que es el estudio semanal de la palabra de Dios. Deuteronomio 11, a partir del versículo 26 hasta Deuteronomio 16, versículo 17. La porción para estudio de esta semana tiene por título en hebreo Re'e, en español Mira. Y quiero que escuches la palabra del Señor, porque es sumamente importante. Dice aquí: miren, yo estoy poniendo delante de ustedes hoy una bendición y una maldición. ¿Ya viste qué tan importante es? ¿Verdad que sí? Todo se trata de el resultado. Y es que en esta temporada precisamente nosotros estamos afinando nuestras decisiones. Hablando de nuestra temporada, ¿en qué tiempo estamos viviendo hoy? Bueno, pues aquí en México estamos viviendo los tiempos ya de que, las banderas de México ondean por todos lados, las fiestas patrias, las comidas típicas, es delicioso. Yo sé que tú próximamente vas a celebrar, como todo buen mexicano, esta temporada y seguramente estarás pensando tal vez reunirte con amigos, con familiares para ello. Si tú estás pensando en precisamente tomar la decisión en que si se van a reunir presencialmente para ello, yo te invito a que tomes la decisión sin miedo, ¿verdad? Pero sí que lo hagas con precaución. La precaución para que tu salud no se vea afectada. Pues bien, estoy leyendo en esta ocasión Deuteronomio capítulo 11, pero en una versión especial. Es la versión, la Biblia Kadosh israelita, y habla sobre decisiones. Quise tomar esta versión en esta ocasión porque esta, a diferencia de las versiones que normalmente tomamos de la Biblia, tiene la característica esta de la palabra de miren, observen. Lo voy a volver a leer y leeré de corrido. Si no entiendes alguna palabra, no te preocupes, al final te explicaré ello. Dice así: miren, yo estoy poniendo delante de ustedes hoy la bendición y la maldición. La bendición, si escuchan los misbot de Yahvé su Elohim, que yo les estoy dando hoy. Y la maldición, si no escuchan los misbot de Yahvé su Elohim, sino que se vuelven a un lado del camino que yo les ordeno hoy y siguen otros dioses que ustedes no han conocido. Esta versión seguramente tiene algunas palabras que a lo mejor no estás muy familiarizado con ellas, como por ejemplo, ¿qué es eso de los misbot de Yahvé, tu Elohim? Bueno, pues es simplemente los mandamientos que el Señor tu Dios te da. Eso sí lo entendemos. Pero yo quiero que observes cómo esta versión no empieza con la palabra miren. Y eso fue lo que me gustó mucho, porque esto enlaza el nombre del estudio de esta semana que tenemos de la palabra de Dios. Dios está diciendo miren, observen. Ese re'e en hebreo, miren en español, significa que Dios quiere que pongamos atención a las decisiones que vamos a tomar, porque de ellas depende precisamente nuestra bendición y nuestra maldición. ¿Qué decisiones estás tú por tomar en estas temporadas? Pues aquí apunté algunas, como por ejemplo, ¿estás por decidir escuela o carrera? ¿Estás por decidir en si vas a poner un nuevo negocio o vas a impulsar el que ya tienes? ¿Estás por aceptar una propuesta de matrimonio? ¿Estás por decidir si inviertes o no en algún instrumento bursátil o en alguna criptomoneda? ¿Estás por elegir un tratamiento de salud? La vida siempre nos está llevando de decisión en decisión. Se dice que el ser humano toma más de 2.500 decisiones cada día. Algunas de ellas no son muy importantes, pero algunas de ellas sí. Y siempre necesitamos elegir lo mejor, pues Dios también quiere que tú elijas lo mejor, tratándose de decisiones. Por eso empieza hablando de este tema el Señor diciendo, mira, pon atención. ¿Por qué? Porque Él nos dio la capacidad precisamente de elegir y quiere que lo hagamos bien. Algunos sinónimos de significan también fíjate bien, observa bien, pon atención en esto, y una que me gusta mucho, mira tú. Mira tú, sí,
El asunto de las decisiones y sus resultados dependen sobre todo de ti. Precisamente. ¿Sabías tú que hay muchas personas que para tomar decisiones utilizan, no sé, la suerte, la mística, la casualidad, la emoción o inclusive hasta la superstición? Obviamente, precisamente por eso es que llegan a tomar malas decisiones. Esto lo ven en sus resultados. Pero la pregunta obvia cuando nosotros leemos este texto, ok, Dios quiere que yo tome buenas decisiones, yo necesito tomar buenas decisiones, tú también. Y cuando nos dice, esto depende de ti, bueno, entonces la pregunta obvia es, ¿en qué me tengo que fijar para tomar esas buenas decisiones? El texto bíblico ya no los dijo, ya no los dijo. Dice aquí en otra versión, esta otra versión es la traducción del lenguaje actual. Y dice así, hoy mismo deben elegir si quieren que les vaya bien o si quieren que les vaya mal. Si obedecen los mandamientos que hoy les da su Dios, les irá bien. Pero si los desobedecen y por adorar a otros dioses dejan de hacer lo que hoy les he enseñado, les irá mal. Aquí esta otra versión enfatiza mucho más o nos deja mucho más en claro que la decisión es nuestra. Sí, la decisión es nuestra. Yo sé que en este momento a lo mejor alguno de ustedes estará pensando, oye, yo no decidí que me fuera mal. La palabra de Dios es clara y nos dice que Dios puso delante de nosotros la libertad de elección. Claro que sí. A veces no nos gustan los resultados y eso no nos debería de preocupar, sino más bien enseñar a que nosotros tomamos en algún momento de nuestro pasado una elección que hoy estamos disfrutando o sufriendo las consecuencias. La segunda pregunta que uno se hace tratándose de decisiones es aquella que dice, bueno, ¿no habría alguna manera que alguien me garantice que la decisión que hoy tomo es la correcta, es la acertada? Porque a nadie se nos da en nuestro futuro más allá de lo que nuestra imaginación puede dar un poco, ¿no? Pero nada nos dice cómo va a ser el resultado. La palabra de Dios sí nos está diciendo que sí hay una manera. Sin embargo, en una ocasión una persona quería que le garantizaran que su decisión era la correcta. Estaba ahí caminando en el centro de la ciudad, pasó por una librería y en eso vio un libro que en la portada decía: practique estas cosas y el 50% de sus problemas se verán resueltos. ¡Wow! Oye, qué título tan atractivo le pareció a este hombre. Haciendo esas cosas, el 50% de sus problemas se solucionarían. Lo pensó 3 segundos, entró a la librería y le pidió al empleado de esa librería, por favor, respecto de ese libro, le dice, sí, ¿cómo no? ¿Quiere comprar un libro? Le dijo, no, quiero comprar 2. El hombre quería el 100% de sus problemas resueltos. ¿Hay algo que nos garantice? Por supuesto que sí. Y ya lo hemos leído en este texto que te acabo de decir en 2 diferentes versiones. Así que Dios te pide, te invita, te instruye, te anima a que veas bien, que observes bien. Revisa tus opciones. Aprovecha el tiempo, no tomes una decisión a la carrera, sino que debes de aprovechar el tiempo que tienes antes de tomar tu decisión, de revisar. Número 1, revisa tus opciones. Número 2, evaluando ellas, elige la mejor de ellas. ¿En base a qué? Ahorita lo vamos a ver. Y número 3, disfruta de los buenos resultados de la decisión que tú has tomado. Sí, Dios te permite observar las opciones y sobre todo, al observar las opciones, tú tienes que observar hacia dónde te van a llevar. Por eso es que Dios te dice claramente, si tú tomas tus decisiones obedeciendo mis mandamientos, obviamente tus resultados van a ser buenos. Por eso dice, ¿quieres que te vaya bien? Obedece lo que yo te he enseñado en la palabra. ¿No quieres que te vaya bien? Bueno, desobedece lo que te he enseñado en la palabra. Esto nos habla de que nadie está obligado a obedecer, pero pues todos tenemos la oportunidad de elegir. Es algo así como lo que he escuchado desde niño. Mucha gente te dice el famoso libre albedrío. Bueno, tú que estudias la palabra de Dios conmigo, sabrás que libre albedrío, esas 2 palabras juntas
no se encuentran en la Biblia. Si tú no estudias la palabra de Dios, coméntalo con tus amigos, vas a ver qué cara ponen cuando les digas, no, la Biblia nunca habla de libre albedrío, pero sí habla del derecho a elegir que nos dio el Señor. Y aunque pareciera lo mismo, bueno, seamos un poco más apegados a la Biblia, y aquí dice que Dios te da el derecho de elegir. Satanás, el enemigo, en cambio, ese no quiere que elijas. Ese te da ya todo masticado, te da las soluciones ya hechas, vaya, te da las decisiones, te oculta las consecuencias, siempre te oculta, o te las pone con letras muy pequeñitas. Obviamente no te da las pautas para que tú elijas bien. Y obviamente para que tu resultado sea bueno. Pero la Biblia nos dice con claridad de la responsabilidad de las decisiones. Sí, la responsabilidad es tuya. Si tú has tenido unos buenos resultados, bueno, felicidades, has tomado bien tu responsabilidad. Si tú has tenido malos resultados, no te desanimes. Dios te dice, bueno, revisa bien nuevamente porque esto depende de ti. Es tan importante las buenas decisiones que nosotros tomamos que de eso depende lo que más queremos, la bendición. Y el Señor dice exactamente en este texto que de tus buenas decisiones dependerá que te vaya bien o que te vaya mal. Dicho en términos bíblicos, la bendición o la maldición. Estas dos fuerzas invisibles, bendición y maldición, están siempre constantemente alrededor de tu vida. Y como no puedes verlas, lo único que vas a ver son sus efectos. Por eso el Señor quiso enseñarnos, primeramente al pueblo de Israel y hoy a todos nosotros, a ti que me acompañas en este estudio, precisamente nos quiso enseñar de una manera gráfica, que nosotros lo pudiéramos ver. Pero sí, antes de que veamos qué pasa con esto, es muy importante que tú recuerdes, la decisión es tuya, la responsabilidad es tuya. Si hoy hay algo que no te esté gustando en tu vida, bueno, no se debe a que un factor externo, algo muy raro llegó y que a causa de eso es que tú estés sufriendo estas cosas. Fíjate que en alguna ocasión yo vi como un niño, a lo mejor esto es algo que algunos de ustedes también han visto. Una vez un niño pequeño estaba jugando por ahí debajo de una mesa y de repente, pues sin fijarse el niño, simplemente se levantó y obviamente su cabecita se pegó fuerte con la mesa. ¡Pah! Se oyó el grito en la casa, el niño salió llorando, la mamá que estaba viendo eso dijo, no, qué barbaridad. Y trae al niño donde estaba la mesa y le dice, mesa tonta, ¡qué barbaridad! Y le da un golpe a la mesa. Le voltea con su hijo y le dice, mijito, no te preocupes, ya le pegué a la mesa para que no te lo vuelva a hacer. Ese niño que le empiezan a enseñar la vida así de esa manera, más adelante crece y jamás se entera de que él es responsable de haberse levantado debajo de una mesa. Él después, cuando sea adolescente, nadie le dirá que él es responsable de que elija mejor su alimentación, que precisamente por eso está o desnutrido o pasado de peso, sino que él piensa que otros, aquí ya no es la mesa, ¿verdad? Pero otros son los responsables de sus problemas. Claro, obviamente cuando se casa, ¿verdad? Y hay problemas en el matrimonio, él piensa que la responsabilidad es de otros, pero que sus elecciones, su decisión, él no es responsable de sus elecciones. Deja de comentarte lo que dice un versículo de Proverbios, un escrito de mucha sabiduría. Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Por qué la Biblia habla de gorriones y golondrinas? Bueno, porque estos dos pajaritos, hermosos ellos dos, siempre se presentan obviamente en la temporada de primavera. Entonces, el hecho de que vuele un gorrión, el hecho de que vuele una golondrina y tú la puedas ver, eso significa, ¿sabes qué? Está ahí el pajarito precisamente porque la primavera ya llegó. Así dice, esto sucede y lo mismo sucede con una maldición, con algo desagradable, con el famoso no me está yendo bien. Sí, pero no viene sin causa, no viene porque, como te dije, la superstición, la magia, la mística, la suerte. No. Llega por una causa y esa causa
son nuestras decisiones. La ventaja de esto es que si tú reflexionas cuidadosamente a partir de hoy en tus decisiones y no le das una decisión rápida a las cosas importantes, sino que reflexionas, tendrás una solución o una repercusión mucho más sabia y mucho más agradable. Pero Dios quiso enseñarle al pueblo de Israel de una manera muy sencilla y muy gráfica, porque pues todos los días tomamos decisiones y necesitamos una enseñanza gráfica y rápida. Los llevó a un lugar en la tierra de Israel, al territorio actualmente de Israel, y los llevó a donde había 2 montes. Dice así Deuteronomio 11, 29 a 30. Dice: y cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim. La bendición sobre el monte Gerizim. Ok. Y dice, y la maldición sobre el monte Ebal. ¿Cómo es esto? O sea, ¿llevarían algo intangible, algo invisible a esos montes? No. Significa que párate delante de estos montes y imagina que el monte Gerizim es el monte de la bendición y el monte Ebal es el monte de la maldición. Cuando tú llegas a ese lugar, si es que pudieras hacer la visita, pero si no es así, también tú puedes revisar el lugar ahí por internet. Tú te vas a dar cuenta de algo, obviamente, de una manera muy rápida. El monte Gerizim, el monte de la bendición, para empezar es más alto. El monte Ebal es más bajito. Yo creo que siempre aspiramos a cosas más elevadas en nuestra vida, ¿verdad? Entonces está claro cuál es el de la bendición, el más alto. Pero no solamente por eso, sino que además de eso, el monte Gerizim tiene agua. Se encuentra agua en él, o sea, se puede cavar y hay agua ahí en su subsuelo. Por obvias razones, ese monte tiene vegetación y en esta temporada de lluvias, ese monte está verde y hermoso. En contraste, el monte Ebal, ¿qué crees? No hay agua en él. Y aún en esta temporada de lluvias, ese monte se presenta seco. Así de claro debes tú de tener las opciones para cuando tú vas a tomar una decisión, como el monte Gerizim de la bendición y como el monte Ebal de la maldición. Además, hay otro dato interesante en esta geografía del territorio de Israel. En medio de estos 2 montes, uno más alto que el otro, en medio obviamente hay un valle, el valle de Siquem. Y si tú has estudiado la Biblia conmigo, te darás cuenta que este valle de Siquem lo has escuchado en alguna ocasión. Y es que en ese lugar, pero siglos, muchos siglos antes, nuestro padre Abraham llegó y presentó por primera vez en Tierra Santa una ofrenda a Dios. Pero también en ese mismo valle, mucho tiempo después, el bisnieto de Abraham, José el soñador, fue enterrado en ese lugar. ¿Qué nos dice todo esto de Siquem, el valle que está en medio de estos 2 montes de decisión? Bueno, resulta de que Abraham, el bisabuelo, y José, el bisnieto, tuvieron vidas muy diferentes. Por ejemplo, Abraham fue un hombre libre, viajó de una manera libre. El bisnieto no. Fue libre al principio, pero a los 17 años, ¿recuerdas que fue secuestrado? Y a partir de ahí se convirtió en un esclavo. Él no viajó con libertad. Sin embargo, ambos llegaron a Siquem. Abraham llegó vivo, José llegó muerto. Entonces, si tú te fijas, estas vidas son muy diferentes. ¿Qué nos está diciendo esto? Que aunque tu vida sea muy diferente de la de otros, tú también estás en Siquem. ¿Sale? Si a ti te ha ido bien, ¿verdad? Como Abraham, y has gozado de libertad y de vida y has tomado decisiones de esa manera, ok, tú también has estado en Siquem, el valle de la decisión. Pero si tu vida ha sido mucho más sufrida como la de José, de todas maneras tú también estás en Siquem y tú también puedes tomar decisiones. Mi padre no sabía de Gerizim y Siquem en la Biblia, sin embargo, él me enseñó de esta manera. Siempre que teníamos que tomar una decisión, por ejemplo, para comprar una cosa, por ejemplo, inclusive también para tomar la elección de nuestra carrera o cualquier otra cosa, mi papá siempre agarraba un pizarrón o una hoja y la dividía a la mitad, como si fueran esos montes, ¿verdad? Nos ponía en el valle de Siquem y nos decía: hijos, vean ustedes, ventajas y desventajas, pero que te quede claro.
Ah, no, papá, es que yo quiero comprarme esto porque me gusta. No, 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 no. Ya sé que te gusta, lo vas a comprar porque te gusta. Pero no decidas con la emoción, no decidas así. Decide viendo claramente qué es lo mejor para ti. Esa enseñanza de mi Padre se parece mucho a la que nuestro Padre Celestial nos está dando a ti y a mí el día de hoy con el monte Gerizim y el monte Ebal. Tienes que tener una claridad absoluta sobre los beneficios y sobre las desventajas de tu decisión, de la que vas a tomar. ¿Por qué? Porque de eso depende en realidad lo que vayas a hacer. Aún así, hay veces que observas y no ves más allá de unas cuantas ventajas o inclusive queda empatado con las desventajas. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Podemos orar, podemos pedirle al Señor que Él nos guíe. Y la enseñanza de Siquem también tiene algo importante para cuando no podemos ver más allá. Resulta de que el monte Ebal está al norte y el monte Gerizim está al sur. Si los pusiéramos en un mapa, ¿verdad? Podríamos ver el monte Ebal al norte y el monte Gerizim hacia el sur. Si una persona se situaba en medio ahí en Siquem y volteaba hacia el monte Ebal, su mirada estaba hacia Damasco, hacia Siria, hacia el norte, hacia lo que hoy es Rusia, una extensión muy larga de territorio. Pero si la persona volteaba hacia el sur, hacia el monte Gerizim, el de la bendición, resulta de que su mirada se dirigía, no que podía ver, pero su cara se dirigía hacia Jerusalén. Y todos sabemos que Jerusalén es la ciudad de paz. Cuando tú no alcances a ver tanto con claridad las bondades o las desventajas de tu decisión, escucha este versículo, Salmo 34:14. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Cuando tu mirada no alcance a ver qué tanta bendición te espera o qué tanta maldición te espera derivado de tu decisión, entonces ora a Dios y busca la paz. Pero recuerda, es responsabilidad tuya. Antes de eso, revisa los mandamientos, si los estás obedeciendo o no, porque esto te traerá claridad. Tú tienes que mirar bien, como dice este estudio, mirar bien lo que estás viendo. Ve bien lo que está delante de tus ojos. Y dice aquí un versículo más. Dice Deuteronomio 12, 29 al 30. Cuando Yahvé tu Dios te haya destruido delante de ti a las naciones a donde tú vas para poseer y las heredes y habites en su tierra, guárdate de que no tropieces yendo en pos de ellas. Después de que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, ¿de qué manera servían las naciones a sus dioses? Yo también les serviré. Aquí Dios nos está diciendo esto, ya que tomaste una buena decisión y te está yendo bien, generalmente la gente dice, wow, me está yendo tan bien que casi lo que me encuentre me va a salir bien. No, esa mitología del rey Midas de que lo que yo toque se convierte en oro, eso no es cierto. Tenemos que ser responsables de nuestras decisiones a lo largo de nuestra vida. Siempre tenemos que estar viendo. Y muchas veces la gente de éxito en sus decisiones tiende muchas veces a indagar sobre algunas otras cuestiones, apartarse de la palabra de Dios, ver otras opciones, ver otros dioses, otras creencias, filosofías, dice la Biblia, filosofías huecas, cosas por el estilo, inclusive la magia, la mística, la religión y cosas de ese tipo para poder tomar sus decisiones. Dios te dice, no hagas eso. La forma en que yo te enseñé, ¿te acuerdas de los montes? ¿Te acuerdas del papel partido a la mitad? Sí. ¿Te acuerdas de obedecer o desobedecer los mandamientos? Sigue tomando sus decisiones en base a eso. Y para terminar, yo quisiera hablarte de la decisión más importante. Porque dice, al final de los días, nosotros podemos llegar a tomar buenas o malas decisiones. En los evangelios también está esta misma enseñanza. Miren, observen, fíjense bien qué están eligiendo. En Mateo capítulo 24, versículo 4, dice así, respondiendo Jesús les dijo, mirad, ahí está el fíjate bien, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán.
Mis amigos, en esta temporada que nosotros estamos ya a una semana prácticamente de Yom Teruah, a una semana de la fiesta de las trompetas, en la que anuncia el principio del fin, en la que anuncia que vamos a recibir al Rey de Reyes, en la que nos anuncia que todo va a cambiar, es importante que nosotros nos fijemos hasta el final en nuestras decisiones. Y por eso Jesús nos dice así: en estos tiempos finales habrá muchos que quieran que tomes otras opciones, que revises otra forma, que tengas otros métodos de tomar decisiones, pero que no te engañen. El Señor Jesús nos dijo claramente que tendríamos muchas trampas en esto de tomar la decisión más crucial de nuestra vida. No se trata de negocio, no se trata de escuela, de carrera, vaya, ni siquiera de la pareja matrimonial de tu vida, que todas ellas son decisiones importantes. No, la más importante de todas: ¿en quién crees? ¿En quién vas a creer? Y también aquí yo te invito que tu decisión no sea basada en emociones. Es muy emocionante conocer a Cristo. Es muy gratificante ver cómo sus bendiciones avanzan en tu vida, pero que las emociones no sean la base de tu decisión. La primera vez que yo leí Isaías capítulo 53, me sorprendió la claridad con la que describieron la vida y sacrificio de nuestro Señor Jesús por cada uno de nosotros. Y más me sorprendió cuando me dijeron que ese escrito fue hecho más de 500 años antes de que Cristo naciera. La decisión de creer en Cristo Jesús está basada bien cuando es en la base en la palabra de Dios. Revisa por qué crees en Dios. En esta época que estamos al final de los tiempos, la gente está tomando decisiones muchas veces en base a cualquier cosa. Pero tú tienes que tener no solo una fe ardiente en tu corazón, sino también una fe que sabe por qué ha decidido creer en el Señor. Yo te invito a que en estudios próximos conmigo podamos ver varias de las profecías por las cuales nosotros podemos estar seguros de que Jesús, Yeshua, es el Hijo de Dios, que en verdad Él vino del cielo, Él es Dios, y vino para ofrecerse en pago por todos nosotros, resucitar y darnos esperanza de quién soy, qué hago aquí y a dónde voy. Como único dato te voy a decir: en la última semana que Jesús estuvo vivo aquí en la tierra, se cumplieron más de 29 profecías en su persona. Eso es algo absolutamente extraordinario. Te mencionaré algunas de ellas para que tú las puedas meditar en casa. Se profetizó de Jesús que sería traicionado por un amigo, Salmo 41:9, y se cumple en Mateo 26, 49 y 50. Se profetizó que por la traición se pagarían 30 piezas de plata, Zacarías 11:2. Eso se cumple en Mateo 26:15. Se profetizó que sería abandonado por sus discípulos en Zacarías 13:7, y eso se verifica en Mateo 14:50. En fin, son más de 29 profecías que se cumplieron exactamente en la última semana de vida de Jesús. Señores, es literalmente imposible que no sea Jesús. Y como dijo Hillel en alguna ocasión, tratándose de decisiones: si no eres tú, entonces ¿quién? Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Mi nombre, José Moreno. Te invito a que le des clic a la campanita, que te suscribas y que compartas este video con otros que quieran también aprender más de la palabra de Dios. Nos vemos en la siguiente. Shalom, shalom.